pues lo que voy a hablar es un poco de los 40 días posteriores al nacimiento de un bebé, ¿vale? O sea, un poco, bueno, pues cosas que pueden pasar y todo esto está basado en una experiencia personal, o como ahora explicaré, y bueno, pues cosas que creo que pueden ayudar, porque las que yo me encontré en el posparto de mi primer hijo. Entonces, bueno, pues hablo un poco de la cuarentena, ¿vale? Porque este tema, como digo, en mi experiencia personal, tengo un niño de 4 años y uno de 1 año y medio, pero con el de 4 años, a pesar de que yo me había preparado bastante de forma particular con un grupo de embarazadas, en un fisioterapeuta y demás, y me había preparado bastante el parto, pues cuando llegué allí, la persona que me atendió, la matrona, creo que sufrí violencia obstétrica por cómo me trató, no me dejó muy bien seguir las indicaciones que a mí me habían dado. El caso es que al final, bueno, pues me hizo la maniobra Christeller, que no sé si la conocéis, que es la que te suena encima y te empujan al bebé. Y bueno, pues aunque no fue un parto cortísimo, pero realmente, bueno, pues ese movimiento yo creo que unido a mis condiciones previas que debía tener, fisiológicas y que eso lo que sea, hicieron que tuviera bastantes problemas a posteriori. No tuve puntos, no tuve cicatrices ni nada, pero ahí voy. Yo tuve una serie de problemas que luego os los iré contando y me vi muy sola, me vi muy, pues eso, muy sola, di muchos tumbos hasta que encontré a alguien que me ayudó y que me dio un poco la solución de lo que me estaba pasando. Entonces yo hago una pequeña crítica a esta cuarentena estándar que nos recetan cuando se da a luz, un poco como que dan por hecho que son 40 días y ya está, y luego, bueno, pues lo cuento un poco lo que me pasó para ver si, bueno, que he encontrado que es algo que no es muy conocido, entonces pues creo que puede servir porque me afectó en muchísimos ámbitos de mi vida y especialmente en el ámbito de la sexualidad me afectó bastante. Entonces, la cuarentena, ¿qué entendemos por cuarentena? Pues son los 40 días posteriores al parto, en los que una de las cosas que te recomiendan es no mantener relaciones sexuales. Pero también, cuando se cumplen esos días, te recomiendan que empieces a tener relaciones sexuales. Y por lo menos en mi caso, me lo decían así, no me han especificado nada más. Puedes y debes empezar a mantener relaciones sexuales a partir de estos 40 días. A este periodo se le llama cuarentena o puerperio. Si lo consultamos en la RAE, en el diccionario de la Real Academia Española, en la parte médica, pues nos encontramos con que hay un montón de acepciones que además se refieren a temas de cuarentena de contagio y demás, y la cuarta acepción es la que se refiere a puerperio, es un poco llamativo. El puerperio sí que si lo buscamos puerperio, sí que nos lo define como pues eso, los 40 días posteriores al alumbramiento, y me hace gracia porque pone involución uterina y vuelta al estado pregestacional, que yo no sé si en algún caso vuelve al estado pregestacional como tal o a una cosa parecida, pero bueno, ahí lo pone tal cual. Entonces, ¿es suficiente estos 40 días en todos los casos? Porque yo creo que, bueno, pues debería ser algo más individualizado y por lo que yo he visto está bastante estandarizado lo que son esos días de recuperación. Entonces me pregunto, si realmente debería ser algo individualizado, ¿por qué se estandariza tanto? Y creo que puede venir, si consultando un poquito así, pues he visto, por ejemplo, Alfred López, que es un divulgador de curiosidades, pues nos cuenta que la religión, que bueno, hay razones médicas, eso es evidente, pero también la religión judeocristiana tiene su huella en esta prescripción médica, me parece a mí. Bueno, a mí y a otras muchas personas. De hecho, el número 40 sale muchísimo en los libros sagrados y concretamente en el Levítico, que es en un libro del Antiguo Testamento, uno de los libros del Antiguo Testamento, habla de que, bueno, cuando una mujer da a luz a un varón, como veis aquí en la diapo, pues queda impura por 7 días, luego tiene que estar purificándose otros 33 días y demás, o sea que ya hace alusión al parto y a los 40 días que la mujer no puede entrar en el templo,
Con lo cual, bueno, pues ya también tiene la religión judio-cristiana, pues también tiene sus garras, llegan a la parte médica y creo que es un constructo social también. Entonces, lo que digo yo aquí, ¿son razones médicas puramente o hay un constructo social? Pues en 40 días se supone que se cierra la herida que deja la placenta, después hay un sangrado que se llaman loquios, pues también se supone que en estos 40 días más o menos se deja de sangrar y el útero vuelve a la posición, volvemos a la posición normal que tenía antes del embarazo. Bueno, en algunos casos, no en todos. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que que es eso, que yo lo que me he encontrado es que en casi todos y me he recorrido muchos médicos, no ha sido médicos, médicas, fisioterapeutas, o sea, me he recorrido y en casi todos los casos un poco se estandariza. Entonces, una de las cosas que, como he dicho antes, recomiendan y que como que ven, pues es que hay que empezar a retomar, y que te recomiendan es retomar las relaciones sexuales pasada esa cuarentena. Parece que eso, los 40 días es una cosa y luego te recomiendan y además no es que tienes que empezar a probar, tienes que empezar a intentar, tienes que empezar a... Pero además, en este caso, yo me pregunto si es una recomendación o es una obligación. En principio, por parte de los médicos, de las médicos, de la matrona, el matrón y demás, suele ser una recomendación, pero a ciertas mujeres se les puede hacer una obligación, ya no solo por su pareja, sino por ellos mismas, que se sienten como no, a lo mejor no están preparadas, pero que que te hayan dado la vía libre, por decirlo así, puede ser que te lo tomes como una obligación. ¿Qué tienen en cuenta para hacer esta recomendación? Pues que físicamente la exploración sea correcta, que no haya heridas y que no haya que esté, supuestamente la mujer está recuperada. Para todas las mujeres es igual, evidentemente no. Y yo creo que ya cada vez se va individualizando más. Pero bueno, pues hay que ver que cada mujer se tiene que recuperar no solo de lo que es el parto físicamente, de las heridas, entre comillas, producidas en el parto, sino que psicológicamente también hay que recuperarse. Por lo tanto, para todas las mujeres no es igual. Y aquí también hago hincapié porque me llama mucho la atención a qué se refieren con relaciones sexuales. Relaciones sexuales, casi todo el ámbito que yo he estado, se refieren a la penetración. No tienen en cuenta prácticamente otro tipo de relaciones sexuales, porque ya me dirán a mí que mal puede haber en que una persona, si le apetece, masturbe a su marido después del parto o a su mujer, pero no te aclaran si puedes, por ejemplo, tener un orgasmo, en cuántos días, en cuánto tiempo, no te aclaran un orgasmo sin penetración, evidentemente, un orgasmo con estimulación, no te hablan de masajes, no te hablan, es relaciones sexuales y aquí entra dentro la penetración. Entonces, bueno, eso también es algo que a mí me ha llamado la atención negativamente. La mujer, después de un parto, se enfrenta a muchos cambios físicos y, por supuesto, emocionales. La sexualidad, aparte de como digo, por las razones físicas, se ve afectada por muchísimas cosas, ya que tienes que cuidar a un bebé, que las hormonas están completamente revolucionadas, que te ha cambiado el cuerpo no es el mismo. E incluso la relación con la pareja puede verse muy afectada emocionalmente. Hay un gran agotamiento físico, no se duerme prácticamente, si se da el pecho ya terminamos de doblar todas estas, o ha habido una cesárea, o sea, se duplican, se multiplican estos factores, con lo cual hay que tener muy en cuenta a cada persona para a la hora de recomendar ciertas cosas. Es verdad que con cariño, con paciencia, con trabajo personal y pues eso, cada uno a su ritmo se pueden retomar las relaciones y las relaciones sexuales se pueden vivir de forma muy placentera otra vez. Y dentro de estas relaciones también la penetración se puede vivir de forma muy placentera, pero para eso cada persona es la que tiene que marcar su ritmo y nadie nos lo debería marcar, por decirlo así. Hay personas que aún pasado bastante tiempo pasado los 40 días, pasado 60 días, pasado mucho tiempo,
la penetración les sigue doliendo. Entonces, bueno, pues hay que ver qué causas puede tener. El dolor a la dispareunia, que tras un parto, pues puede deberse a muchas causas, a cicatrices, infecciones, heridas mal curadas, un prolapso, se puede deber a muchas cosas. Entonces, hay que descartar todo eso. Y cuando todo es aparentemente correcto, no te mandan a tu casa como fue, por ejemplo, mi caso, que yo, claro, me hicieron citología, todo bien, me hicieron cultivo, todo bien. Aparentemente, claro, no tenía ningún problema porque no había tenido puntos, no había tenido cesárea, no había podido, todo estaba bien. Nada, pues te vas a casa porque todo está perfecto. Y a mí me seguía doliendo habitualmente, pero es que la penetración en las relaciones para mí eran un suplicio y es que las tenía pavor. Entonces, hay que seguir investigando. Yo no me di por vencida, yo seguí y seguí preguntando y cambié de profesionales. Y bueno, porque parece ser que cuando una mujer se queda embarazada y luego da a luz, ya se tiene que acostumbrar a sufrir. Entonces, como nos tenemos que acostumbrar a sufrir, pues también las relaciones las tenemos que vivir con dolor y no pasa nada. Y no se da más importancia. Si estás bien, que no corra tu vida a peligro, bueno, pues acostúmbrate y vive con la nueva realidad que te toca porque has dado a luz, has tenido un hijo y eso te cambia. Entonces, creo que eso es un error grandísimo, que nos viene inculcado desde la cuna y que es un error muy grande. También es un error pensar que todo es ginecología. O sea, que si te duele la zona genital, evidentemente vas al ginecólogo o a la ginecóloga. Pero no todo parte de ahí. Entonces, creo que estos profesionales, en mi caso, no lo hicieron. Creo que no se deben solamente centrar en esto, sino darte alternativas, es decir, pues está todo bien, parece ser, pero vamos a buscar o búscate a otra persona que te pueda ayudar, porque el trabajo interdisciplinar, creo que esto va cambiando y espero que vaya cambiando, que cada vez los profesionales, de profesionales médicos, médicas, las matronas, los matrones están cada vez más formados, cada vez amplían un poquito más pues esos conocimientos y no temen a preguntar ni al intrusismo que tanto muchas veces se teme. Y creo que eso espero y tengo la esperanza de que vaya cambiando. Pero en mi caso, por ejemplo, pues no fue así. Yo tuve que ser yo la que me di cuenta. Gracias a que estaba yendo a las clases de preparación al parto y luego a la recuperación postparto con una fisioterapeuta, pues dimos con el kit de la cuestión, que es lo que me estaba pasando a mí. Entonces, creo que aparte de para eso, la fisioterapia es una gran aliada para preparar los partos, o sea, para encontrarte mejor durante el embarazo. Pero para preparar el parto, yo, vamos, recomendaría a todo el mundo que hable con una fisioterapeuta o un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, porque ayuda mucho a enseñarte cómo se hacen los pujos, a enseñarte cómo se hacen una serie de cosas. Y, por ejemplo, mi matrona, a pesar de ser sexóloga, ya me aludía que no hay pruebas de que eso sea, que haya acción-reacción. Entonces, que ellas, por ejemplo, pues no se lo recomienda a la gente porque es algo que no entra dentro del Sistema Nacional de Salud. Entonces, no se lo recomienda a la gente porque, bueno, que no hay una prueba de que haya un beneficio real, pero claramente hay un beneficio, por lo menos psicológicamente, tú te sientes que estás haciendo algo, con lo cual ya eso te mejora. Bueno, en mi caso descubrimos que lo que tenía era un síndrome miofascial del suelo pélvico. ¿Vale? Yo creo, ha habido otras tertulias que no las he podido ver, que han hablado de suelo pélvico y espero no repetirme en ello, pero bueno, cuento un poquito. ¿Qué es el síndrome miofascial? Pues en concreto del suelo pélvico, es una afectación de la musculatura, ¿vale? Y genera un dolor que puede ser, o sea, que es bastante invalidante y si no se trata es un dolor que se cronifica. Afecta a las fascias, a los músculos, a las fascias, incluye a las intersecciones tendinosas. El suelo pélvico pues está formado, como ya sabemos, por músculos, fascias, tendones y sus funciones son muy importantes. Las más
importante, por decirlo así, es la sujeción de los órganos pélvicos, del sistema digestivo, el urinario y el reproductor, a pesar de que, como ya sabemos además, que participa, tiene un papel muy activo en la sexualidad femenina, porque bueno, pues tener un buen tono muscular y tenerlo un suelo pélvico sano hace que las relaciones sean más placenteras y que tengamos mayor control de nuestros órganos y sean más placenteras. Pero bueno, ya no, al margen de eso, su funciones también pues, son muy importantes para un organismo. Podemos ver aquí el diafragma pélvico, esta imagen la he robado de los apuntes, así que lo pongo ahí. El diafragma pélvico, la parte anterior que está formada por el elevador del ano y la parte posterior el elevador. Bueno, y la parte posterior el isquiococigio, que es un nombre un poquito complicado. ¿Vale? Entonces, funciones principales, como digo, la sujeción de los órganos y la continencia fecal y urinaria. El síndrome miofascial lo que produce es que se producen contracturas en la musculatura y dentro de estas contracturas hay unos puntos que son especialmente dolorosos. Estos puntos pueden doler de forma habitual, que son activos, que duelen de forma permanente, o solamente doler cuando se les presiona o cuando se les manipula. El dolor, bueno, pues, el dolor puede ser puntual o puede irradiarse a muchos sitios y ser inespecífico. Entonces, por eso cuesta bastante dar con lo que está pasando, porque no es un dolor a lo mejor que te duela exactamente en un punto, sino que es un dolor generalizado en una zona. El tejido muscular normal sería así, pues el contracturado, como podéis ver, está engrosado y está acortado el músculo. Cuando esto pasa en la zona del suelo pélvico, nos genera dolor, como digo, puntual o muchas veces irradiado. Zona perineal, al ano, al bajo vientre, puede dar dolor, irradiarse a los glúteos, irradiarse hasta, bueno, a mí se me ha llegado a irradiar hasta las rodillas, por la espalda hacia arriba. O sea, son dolores que son bastante incapacitantes, como decíamos, y además no se sabe. Me ha llamado mucho la atención el tema de la uretra, me generaba mucho dolor en la uretra y urgencia miccional, como si tuvieras una infección urinaria, como una sensación, y claro, pues me exploraron, me vieron, fui a la matrona, pues la tiene, parece ser que esto está un poco diciendo, perrerías todas las del mundo, pero nadie daba con ello hasta que pues, con la fisioterapeuta que me dio la situación. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce en toda la población, también en hombres y en mujeres que no han dado a luz, pero en las mujeres que han dado a luz, pues, o que han estado embarazadas, el propio peso del bebé puede hacer que los músculos se sobreestiren de alguna manera y no vuelvan a su posición correcta después. Un parto vaginal instrumentalizado o muy brusco o un expulsivo pues muy largo, infecciones de tracto urinario de repetición. Entonces esto, como digo, tiene un gran impacto en la vida diaria porque al final es dolor y te genera molestia, pero en la sexualidad el impacto es brutal en la sexualidad de la mujer y por ende, si tiene pareja, de la pareja, porque claro, al final se repercute la sexualidad de la pareja si una de las dos partes no está bien. ¿Cuáles serían las soluciones que yo diría? Pues que se acudir a fisioterapeutas expertos, como digo, y expertas, prepararte durante del embarazo antes y después del parto con tratamientos muy concretos. Los tratamientos, la profesional o el profesional que nos atienda nos debe dar lo que suelen hacer es eso, es un tratamiento muy personalizado. En ellos pues tienen multitud de herramientas, por decirlo así. Es muy importante pues, la terapia manual porque te hacen como masajes en la zona, te quitan las bandas. Hay que estar preparado un poquito mentalmente porque es como ir al ginecólogo, o sea, el masaje es un masaje, pues eso, en tu zona, que además yo antes de estar embarazada la primera vez me decían, pues fulanita se fue a preparar el parto y le dieron un masaje en sus partes, porque a lo mejor la gente habla como, o me dijo algo, y yo decía, pero ¿cómo puede ser? Que poca intimidad, que poco...
Y luego, según fui avanzando en el embarazo, pierdes todo el pudor absolutamente, pero además con los problemas que tuve después y la fisioterapia, pues me quedó muy claro que es un trabajo muy importante y que además, bueno, pues que es fundamental, es importante la alianza con el terapeuta o la terapeuta porque necesitas estar cómodo y demás, o sea que tienes que encontrarte cómodo porque además es un tratamiento doloroso. Luego te mandan ejercicios que hay que cumplir y hay que ser constante porque eso es fundamental para luego recuperar fuerza y demás en el suelo pélvico, que es muy, muy, muy importante. Para la sexualidad, además, bueno, como digo, en este caso, cuando se ve tan afectada la sexualidad por dolor, pues hay que tener en cuenta que se debería trabajar bastante, porque, claro, en la pareja se puede generar, en la mujer se puede generar un vaginismo, se puede generar un rechazo a tu pareja, porque al final una evitación, porque si tienes miedo, dejas de acercarte, aunque sea darle una caricia a tu pareja, porque te da miedo que le enciendas la llama, como dicen, o que cualquier acercamiento puede ser el pistoletazo de salida para dar pie a una relación coital y no es lo que apetece, os duele, se tiene miedo, entonces se acaba, aparte de que evidentemente las condiciones psicológicas suelen ser complicadas porque hay un bebé que requiere toda tu atención, el cansancio físico, la recuperación física y demás, es una época difícil. Pero bueno, pues los consejos que yo vendo, que para mí no tengo, pero que yo vendo, o que yo diría, que es, bueno, pues que se tiene que reencontrar una persona consigo misma, porque se cambia durante, como siempre aquí yo generalizo, habrá gente que no le pasen estas cosas, pero lo normal después de haber tenido un parto es que te haya cambiado algo el cuerpo, que las sensaciones son distintas. Entonces hay que reconocerse, hay que volver a mirarse, ver que todo está normal, que todo está bien, que aunque haya cambiado, sigue estando bien. Fomentar la autoerótica, volver a tocarse, a sentirse, a entender lo que es el placer, qué nos gusta en este momento, qué no nos gusta, qué te apetece, qué no te apetece y sobre todo, bueno, pues primero a uno misma para luego ponerlo a lo mejor en práctica con la pareja, pero principalmente a perder ese miedo a sentir bueno, a entenderlo. Y en algunos casos en los que la situación ya es mucho más complicada, hay depresiones postparto o simplemente se está muy, muy saturada o se está... Y en ese caso yo recomiendo también pedir ayuda psicológica si es necesario, porque muchas veces el tratamiento, como digo yo, interdisciplinar es lo que mejor funciona y no hay que tener miedo. Hay que encontrar tiempo, eso sí, pero no hay que tener miedo para ello. En este caso yo, como digo, creo que es bastante desconocido el tema porque me ha costado mucho encontrar información sobre él. No, bibliografía no he encontrado prácticamente nada. Fui directamente a mis fuentes de confianza, que son mis fisioterapeutas, Sara Ando La Fuente, que está en Toledo, y Estela López Bonilla, que está en Talavera de la Reina, que es donde yo vivo. Entonces, bueno, pues ellas son los que un poco me han ido contando también cosas y, bueno, con las que yo he tratado y que me han tratado a mí. En el diccionario médico de la RAE, bueno, pues he consultado alguna cosilla y luego sí que se puede, buscando en Google, pues puedes ver distintas clínicas de fisioterapia que te hablan del síndrome miofascial y del síndrome miofascial del suelo pélvico. Entonces, os he puesto ahí un enlace porque es el que más me ha gustado a mí dentro de los que he visto, que viene bastante completo y que explica bastante bien. Y bueno, pues no sé si me he acelerado mucho, no sé si he tardado 5 minutos o si llevo media hora, no lo sé. Pero bueno, esta es mi presentación y no sé si... Espero no haber molestado si hay alguna médica con nosotros o matrona o algo así, porque bueno, yo sí que mi familia son todos médicos, o sea, hablo también, pero yo me quedé un poquito resentida en ese sentido porque di muchos tumbos hasta que alguien por fin,
bueno, fui yo la que realmente dije, oye, yo tengo contracturas y aquí algo está pasando que se nos está escapando y yo tengo contracturas, yo me las noto y noto que tengo la zona pélvica contracturada. Y claro, cuando lo decía a otras personas me miraban raro, ya cuando hablé con mi fisioterapeuta me dijo, pues sí, es que puede ser que sí que las tengas y ya me derivó a alguien que era experta en este tema. Así que, bueno, y ahora estoy mucho más recuperada y doy de la esperanza de que se puede volver a sentir, ¿no? A lo mejor no exactamente igual, he tenido un segundo niño que me ha recuperado del todo, el parto del segundo fue maravilloso y, y eso, y me lo preparé, eso sí, también me lo preparé de forma individual, con la fisioterapia, con masaje perineal hecho por la fisioterapeuta en concreto individual, o sea que, y he seguido haciendo el tratamiento que ella me recomendó y bueno, pues se puede volver a vivir. Así que...